Y el tema que vamos a hablar el día de hoy se llama Guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuál fue el versículo que dejamos a memorizar hace 8 días? A ver. ¿Y cómo dice? A ver, pónganse de acuerdo, de uno por uno. ¿Cómo? Está bien fácil, ¿verdad? Los hijos de Dios se dejan guiar ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Así que si tú eres hijo de Dios, ¿quién va a guiar tu vida? El Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es eso? Vamos a tratar de comprender primero qué es eso de ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque muchos malinterpretan o malentienden lo que es ser guiado por el Espíritu de Dios y entonces entienden, mira, Jos, pásale de una vez aquí en el centro, mira, porfa, ya que andas ahí con el trapeador. Ya que muchos malentienden que ser guiado por el Espíritu de Dios, gracias, que Dios te bendiga con un buen esposo, muchos hijos, todo a su tiempo. Y creen que ser guiados por el Espíritu de Dios es algo así como que andar en modo, ¿cómo diríamos? En modo levitación. Hasta se mueven así. Tú, el Señor me dice que te diga que no os hagáis. O sea, muchos creen que andar en el Espíritu es andar así como que levitando, ¿no? Y andar así y hacer una voz así de que, oh sí, lo puedes sentir, está aquí, se está moviendo, oh yo lo siento dentro de mí, oh sí. Dicen, oh, anda en el Espíritu. Son puras payasadas. O sea, es la verdad. Yo no me imagino a Jesús de repente. Imagínese usted Jesús hablando con sus discípulos, comiendo, ahí echando relajo y diciendo, ni la haces, Pedro, ¿por qué hacías eso allá? Y platicando así, y de repente ya cuando está con la gente orando y todo eso, hijos míos, yo siento dentro de mí, en el fondo de mi corazón. Sí, ahí viene, se mueve, ahí va, a las 3 va a caer. 1, 2, 3. Y la cosa es que la gente se la cree y están allí de babas. Ahora, muchos de nosotros así andábamos. No. Así andábamos. Yo me acuerdo cuando venían y oraban por mí, me ponían las manos y me decían, recibe, recibe. Y recibe, pero me empujaban. Yo decía, ¿por qué recibo? Y como todos se caían, de repente yo me resistía y me decían, no te resistas al Espíritu. Y yo, pues, ¿cuál Espíritu? Es tu mano pesada, ¿no? Pero volteaba y veía que todos se caían y todos estaban en el suelo así. Y yo decía, ching, si no me caigo, van a decir que ando en la carne, que soy un pecador. Y pues me dejaba caer. Y como atrás estaban los del ministerio de cachadores, porque en todas esas iglesias tienen su ministerio de cachadores, que son los que están atrás cachándolos, ¿verdad? Y entonces la gente se forma y atrás está el ministerio de cachadores y el ministerio de tapadores. Porque los cachadores son los que los cachan y los tapadores son los que le echan encima un mantel, un suéter o algo que les tape, porque hay unas que caen en forma rara. Y entonces, como había el ministerio de cachadores, pues uno se dejaba caer. Ahora, con esto, yo quiero que entiendan algo. Yo no estoy diciendo que sea malo eso. O sea, cuando el Señor te toca y te tumba, pues Él te tumba hasta sin necesidad de que te pongan las manos, de que te empujen. Aquí muchos de ustedes les ha pasado
y apenas nos estamos acercando y se cae, ni siquiera me dejó poner la mano. ¿Sí? Y sin cachadores atrás, o sea que sí se da un buen moquetazo. Pero ¿sabes algo? Cuando hablamos entonces de ser guiados por el Espíritu de Dios, no hablamos de esas cosas que hasta a veces parecen, déjeme decir la palabra, hallar la palabra así muy paranormales, muy místicas, así muy místicas. Sí. Miren, lo veo. Allá, aquel que está allá de barbita, greñudo, te quiero decir algo. Yo veo en tus ojos. Lagañas. Perdón, pero, o sea, ¿cómo es posible que haya todo eso en las iglesias y la gente está allí? Hablaba en la mañana en la escuela dominical de cómo en una iglesia estaba viendo un video de un pastor que en una iglesia, no, y cada barbaridad, que en una iglesia estaba orando allá en Guinea o por allá de aquel lado, que un pastor estaba orando para que los miembros de su iglesia, sus varones, les creciera el pene. En serio, estaba orando. Pero no nada más así orando, oh sí Señor, no, estaban todos formados y pasaba y, órale, crece. En serio, o sea, está así como de que, ¿de veras? Sí. ¿Serio? Y cada barrabasada así que sucede, pero la gente está allí. ¿Sabes por qué? Por ignorancia, porque no han entendido que no es por emoción, porque no saben leer la Biblia, se conforman con lo que el domingo les diga. Usted tiene todo el derecho, escúchelo bien, de juzgar lo que se enseña desde un púlpito, desde enfrente en una iglesia, como hijo de Dios. Y cuando digo de juzgar, no estoy hablando de criticar, sino de juzgar con lo que dice la palabra. Igual a todas las personas que me están escuchando, no importa a qué iglesia vayas, tienes el derecho de juzgar toda palabra que se predique enfrente de un altar. Y si no tiene un fundamento en la palabra verdadera, que es la palabra de Dios, es mentira. Sal de esa iglesia. Porque te están engañando. Te están engañando. Y a muchos les están sacando nada más su dinero con esas doctrinas de la prosperidad. Pero bueno, escuchen las otras series de estudio. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu de Dios? Vamos a verlo a la luz de la palabra, porque eso es lo que importa, lo que dice la palabra. Vemos en la Biblia muchos casos en los cuales dice que y lo tomó el Espíritu de Dios. Pero cuando la palabra ahí enseña y lo tomó el Espíritu de Dios, no quiere decir que lo sacó de sus cabales. Así como para que de repente no supiera ni qué estaba haciendo ni dónde estaba, ¿no? Sino que lo tomó, lo llevó para hacer algo. Pero el Espíritu de Dios nunca te va a llevar a hacer algo que vaya en contra de lo que ya está escrito. Como otro loco pastor que salió con que para santificar un matrimonio tenía que acostarse con la esposa. Y otro que les daba semen santo. O sea, son unas burradas, barrabasadas así. Pero es cierto, pasa. ¿Y por qué pasa? Porque la gente ignorante se deja llevar nada más por emociones. Así que no es por emoción.
Es por convicción en base a los principios de la palabra de Dios. Por eso si en algún momento dado el Señor te toca, te caes, te libera, el Señor te lleva al tercer cielo, ¡qué bueno! Pero eso no va a cambiar tu vida. Lo único que puede cambiar tu vida es la instrucción de la palabra. Eso es una experiencia espiritual y todos o muchos de los que estamos aquí hemos tenido experiencias en las cuales el Señor nos toca, nos tumba, estamos descansando ahí en el Señor, experiencias en las cuales quizás hablamos en lenguas, experiencias en las cuales oramos por un enfermo y sanó. Esas son experiencias. Pero eso no cambia la vida de una persona. Te puede ayudar y motivar, pero lo que realmente transforma es la instrucción de la palabra. Por eso no lo dejó. El problema es que muchas congregaciones están enfocados en experiencias. Y entonces leen un versículo de la Biblia y le dan un choro mareador allí y luego le dicen a la gente, ahora sí, a lo que venimos todos. Y todos, ¡ah! ¿Cuántos quieren recibir? ¡Ah! Pasen al frente, y agarra el saco y recibe, recibe, recibe. Y todos se caen y están. Es bonito sentir y emocionarte, pero ¿de qué sirve todo eso si sales de ese lugar y sigues maltratando a tu esposa? ¿Sigues de infiel? ¿Sigues de mentiroso? ¿Sigues robando? Entonces, ¿qué? No se trata de eso. Él no vino para que sintieras bonito, porque confundimos andar en el espíritu también con sentir. Sentir es bonito, ¿verdad? Oh, yo siento que el Señor está aquí. Es que se siente tan bonito. O sea que cuando no se siente bonito no está. Cuando estás en tribulación, en dolor y en aflicción no está. Cualquiera puede tener paz cuando hay tranquilidad, cuando no hay problemas, cuando no hay adversidad. Pero se necesita ser un hijo de Dios confiado en Él para tener paz en medio de la tormenta. Allí es donde se ve realmente lo que eres. Ahí es donde realmente sale el cobre o el oro. Porque dice que somos pasados por horno de aflicción. Ahora, todos estamos en ese proceso de cambio, ¿cierto o no? Estamos en ese proceso en el cual nuestras vidas van cambiando. Pero ¿cuántos podemos decir, ya no soy el mismo que era hace un mes, 2 meses, 3 meses, hace un año? ¿Cuántos podemos decirlo? He ido cambiando, el Señor ha ido transformando mi vida. Gloria a Dios, porque de eso se trata. Lo malo es de que digas, tengo un año de conocerlo y sigue siendo el mismo, la misma. Tengo un año de conocerlo a Él. Y ya sirve, está en un ministerio, levanta las manos, ora por los enfermos, profetiza. Pero sigue siendo igual. Discúlpame, pero en realidad no has conocido el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Ese es otro tema, pero vamos a seguirle. Entonces, guiados por el Espíritu de Dios. Y ese es el poder entender, como dice Romanos, ¿qué? 8:14, ¿qué dice? Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Ahora, fíjese bien, dice, ¿se qué? Se dejan guiar. Ahora, ¿cómo es eso? O sea, viene una fuerza y te toma y entonces toma el control de tu mente y te dejas guiar. Y de repente, ay, ¿dónde estoy? ¿Quién soy?
No. ¿Cómo es que sucede eso de que el Espíritu de Dios te va a guiar? Te va a guiar. Surge esta pregunta obligada, que es cómo ser guiado por el Espíritu de Dios. Y bueno, como siempre, hay que entender algo primero. Y lo primero que debo de reconocer es que mi condición sin Jesús, ¿cómo es? Mi condición sin Él, ¿cómo es? Mi condición sin Él es una condición de muerte. Mi condición sin Él es una condición de perdición. Es una condición sucia por el pecado. Entonces, lo primero que debo de hacer es reconocer mi condición humana sin Jesús, que sin Él mi vida está perdida. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver lo que dice la palabra. Y Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, así dicen las Escrituras, no hay quien no haya pecado. ¿Cómo? Sí, no hay quien, todos. Ni uno solo, no hay quien tenga entendimiento. No hay nadie que de verdad quiera conocer a Dios, hablando en esa condición de ser humano, en ese conocerle para que Él gobierne nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos gobernados por la carne, bajo la influencia del diablo, como seres humanos. Dice el versículo 12, todos han abandonado a Dios, todos se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Entonces, nuestra condición sin Él es una condición de muerte. Es una condición inútil. Debemos de reconocer que sin Él nuestras vidas están perdidas. Estamos perdidos totalmente. Por consecuencia, quiere decir que estamos viviendo en pecado. Estamos viviendo para pecar. ¿Y eso qué arrastra? ¿Qué trae? Ni uno solo. ¿Cómo? Ahora, Romanos 6:23 dice, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo, ¿qué? La muerte. ¿Quién va a recibir como castigo la muerte? Quien solo vive para pecar. Y ahí es donde surge la palabra, ¿para qué vives tú? ¿Para qué vives tú? Quien solo vive para pecar. Y dice, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, nuestra condición sin Él es inútil, en pecado, y por consecuencia estamos destinados a la muerte eterna, a la perdición, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el castigo. Pero yo hago buenas obras, sí, pero debes de entender que cuando la palabra habla de pecado, ahorita lo vamos a ver más adelantito, pero cuando habla de pecado, habla de todo aquel que está lejos de Dios, viviendo según sus normas y preceptos. Porque hay que reconocer algo. Hay mucha gente que no es creyente y se porta mejor que muchos de nosotros. Porque tiene buenos principios, tuvo una buena educación, no roba, no miente, trabaja honradamente. ¿Cierto o no? Pero no, eso no quiere decir que sean salvos, porque están lejos de Dios. ¿En qué sentido es que están lejos de Dios? Porque no han entregado su vida al señorío de Cristo. Más sin embargo, hay mucha gente que se dice ser creyente, entre comillas, que asiste a una iglesia, que está en un ministerio, que son líderes, muchos que son pastores, pero viven alejados de Dios de la misma manera, practicando el pecado.
Ahora, y entonces, ¿cómo ser guiado por el Espíritu de Dios? Bueno, vamos a ver que lo primero que debemos de entender es creer en Jesús como el Señor y Salvador, ahí ya no se alcanza a ver, pero es como el Señor y Salvador de tu vida. Es creer en Él como el Señor y Salvador de tu vida. Y aquí es donde vamos a entrar en materia, sobre algo fundamental que nosotros como congregación, como iglesia, creemos con respecto a lo que es la salvación, lo que es entregar y rendir la vida al señorío de Jesús. Entonces, ¿cómo ser guiado por el Espíritu de Dios? Lo primero es que debo de reconocer cuál es mi condición sin Él. Estoy muerto, estoy frito. Y tengo que, por consecuencia, tengo que creer en Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. ¿Sí? Tengo que creer en Él como el Señor y Salvador de mi vida. Y vamos a ver qué es lo que la palabra nos enseña. Dice Hechos 16:30. Nos habla del carcelero de Filipos. Acuérdense que Pablo y Silas andaban predicando la palabra en la ciudad de Filipos y los echaron a la cárcel porque echaron fuera un demonio de una mujer, que era un demonio de adivinación, y los acusaron de que andaban predicando y enseñando otras cosas que no les era lícito a ellos, y entonces los echaron en la cárcel. Y cuando ellos estaban ahí en la cárcel, dice la palabra que a medianoche estaban cantando y entonando himnos a Dios y los presos los oían. O sea, quiere decir que estaban cantando ¿cómo? Orando y cantando fuerte porque los oían. ¿A qué hora? A medianoche. Entonces los oían y allá estaba el carcelero, ahí que estaba de guardia escuchándolos con sus problemas y dificultades. Pero dice que, versículo 30, que después de que él escuchó todo eso, vino un terremoto, tembló y se abrieron las puertas, cayeron las cadenas. Y entonces dice que él los sacó de la cárcel a los dos, o sea, a Pablo y a Silas, y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Puse con letras de color las palabras clave, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Es una palabra clave. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y entonces Pablo y Silas le dijeron: muy bien, ¿quieres ser salvo? Tienes que pertenecer a nuestra iglesia, número 1. Número 2, pues tienes que pagar una manda e irte de rodillas de aquí a Zapopan. Número 3, tienes que ponerte la del Puebla con tus diezmos y ofrendas. Es muy importante, muy, muy importante. Número 4, tienes que venir y besar el anillo de nuestro apóstol. Número 5. ¿Les dijo eso? No. ¿Qué le dijeron? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia, ¿qué? Se salvarán. Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. ¿Se da cuenta? ¿Por qué hacemos tan complicado entonces lo que es entrar al reino? Porque muchas veces ponemos, ok, cree en Él y acepta nuestras doctrinas. Cree en Él y haz esto y esto otro. Cree en Él y no. Cree en Él. Cree en Él. Vamos a ver otro ahí. En Romanos 10:9. Dice la palabra: pero si ustedes reconocen, ahí está una palabra clave, reconocer, que en la Reina Valera dice confesar. Si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo
que merecen. ¿Cuál es el castigo que merecemos? La muerte eterna, separados de Él. Dice, pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Fíjese qué interesante. Dice, si crees de todo corazón, ¿serás qué? Aceptado por Dios. Y muchas veces nosotros creemos que con que nosotros lo aceptemos a Él, lo importante aquí es que Él te acepte. Que Él te acepte. Yo ya lo acepté. Ah, sí. ¿Y Él te aceptó a ti? Pregúntate eso. Entonces dice, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Dios nos salvará. Ahora, aquí hay confusión muchas veces en el sentido de que para ser salvo hay que hacer una oración. Y entonces le decimos a la gente, ¿quieres ser salvo? Aquí está Manuel y Mariana. Manuel y Mariana. Y entonces les compartimos, les hablamos del amor de Dios en sus vidas y les decimos, ¿les gustaría ser salvos? Pues toda persona inteligente, ¿qué diría? Claro que sí. ¿Les gustaría que el Señor reinara en sus vidas? Sí. El problema es de que luego venimos y decimos, bueno, hagan conmigo esta oración. Señor, te aceptamos. No es que sea malo, o sea, lo vuelvo a repetir, no es que sea malo. Lo malo es cuando yo les digo, ya son salvos, porque hicieron una oración. La palabra nunca dice de hacer una oración. Y ahorita vamos a ver, porque lo importante es lo que dice en sus raíces, la palabra. Acuérdense que la Biblia fue escrita en otro idioma. ¿Sí? Entonces, no tratemos de contextualizar la palabra según nuestra cultura y nuestro tiempo. Hay que estudiarla. Entonces, todo líder, todo pastor está obligado, así, obligado a estudiar, a escudriñar, a hacer exégesis, que es un estudio profundo, de la palabra para poder enseñarla a la gente. Así que todo pastor que no estudia la palabra, que no se dedica a estudiar la palabra, se ha equivocado de profesión. Debería de ponerse mejor a vender cacahuates. Va a recibir menos condenación. Sí. Por si me está escuchando alguno. Y si usted tiene alguno, ¿qué es esto? Vamos a hablar de qué es esto. ¿Qué es esto de que si crees que recibirás salvación, que si con tu boca lo dices? ¿Qué es todo esto? Vamos a ver qué es. Entonces vamos a ver palabras que muchos de ustedes ya conocen y vamos a verlas nada más en el contexto del griego. No nos vamos a meter ahorita al hebreo, nada más lo vamos a ver en el contexto del griego. ¿Vale? Y entonces, primero vemos la palabra creer, porque dice que si tú creyeras, bueno, la palabra creer viene de la palabra griega, ¿qué? Pisteuo. ¿Cómo? Pisteuo. Esa palabra pisteuo es en el griego, porque la Biblia fue escrita especialmente, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento fue escrita en griego. Entonces cuando esa se traduce al español, la palabra pisteuo es la palabra que se traduce como creer. Pero esa palabra pisteuo, ahí está en griego, y el G400 habla de un libro que se llama, que escribió un hombre llamado Strong. Es un libro de palabras griegas y ese es el número que le asignó en ese libro. Por eso es que de repente van a ver ese número. Viene la G es de griego y lo van a encontrar con el número 4100 en ese libro Strong. ¿Sí?
Eso es para los que les gusta anotar y les gusta ir más allá. ¿Sale? Y la palabra pisteuo quiere decir creer, también ser persuadido de, y por ello fiarse de, o sea, confiar. Significa, en este sentido de la palabra, apoyarse en, no una mera creencia. Entonces, cuando hablamos de que tú vas a creer en Jesús como el Señor de tu vida, no es solamente el, sí, yo creo en Él, sino es confiar, depender de Él, apoyarte en Él. Péntamo, tú que estás fuerte. Imagínense ustedes que yo no puedo caminar porque estoy mal de una pierna y entonces necesito apoyo. Necesito apoyarme. Entonces yo necesito que en la persona que me voy a apoyar esté fuerte. Yo creo que mejor pollo, pásale, porque este bastón me queda muy chiquito. Dale. Y entonces, ahí se pasa. Y entonces, como yo no puedo caminar, yo necesito apoyarme en él. ¿Para qué? Para poder avanzar. Pero si este apoyo me falla, ¿qué va a pasar? Me voy a caer. Gracias. Entonces, cuando la palabra habla de apoyarme en él, quiere decir depositar mi confianza en él. ¿Para qué? Para vivir confiado. Entonces, cuando la palabra creer la encontramos ahí en la Biblia, en el contexto de creer en Él, está hablando de creer para hacer lo que Él me dice, depender de Él. Apoyarme en Él, no en mis conceptos, preceptos, emociones, sino en lo que Él dice a través de su palabra. Eso es creer en Él. Porque hay un creer que no es para salvación, que es el creer de los demonios. Porque también los demonios creen que hay un Dios grande y poderoso y lo saben y tiemblan, pero no por ello son salvos. Porque creen y lo saben que hay, pero no se apoyan en Él, no viven por Él y para Él. Y entonces así nos encontramos con muchos creyentes hoy en día que hicieron una oración y creen que hay un Dios, pero en realidad no están apoyando sus vidas, no están confiando ni dependiendo de Él. Siguen dependiendo de ellos mismos. Entonces en realidad no han creído. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Ahora vamos a ver otra palabra clave y es la palabra fe, que es la raíz de donde se deriva pisteuo. La palabra fe es la palabra que se traduce de la palabra original pistis. Y pistis quiere decir firme persuasión, convicción basada en lo oído. O sea, es relacionado con peito, que es persuadir. Se usa en el Nuevo Testamento siempre de fe en Dios o en Cristo o en cosas espirituales. ¿Sí? Entonces son dos palabras que están relacionadas, lo que es fe y creer. Así de que para poder ser salvo, tengo que, ¿qué tengo que hacer? Pisteuo. ¿Qué tengo que hacer? Pisteuo. ¿Sí? Así que si te dicen, vamos a pistear, si es en el sentido de pistis, está bien. Si eres en el sentido de las chelas y todo eso, dile no y aléjate de inmediato y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿Sí? Pero tenemos que aprender entonces a confiar en Él. Ahora, vamos a ver otra palabra clave en estos textos para lo que es depositar nuestra confianza en Él, lo que es creer en Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y es la palabra Señor. ¿Qué es
hacer de Jesús el Señor de tu vida. Porque en nuestro contexto cultural, la palabra Señor es muy común. Regularmente a todas las personas mayores les decimos Señor, ¿verdad? Hola, señor Aldama, el señor Gobea, señor Federico, señor, o sea, es muy común esa palabra. Por lo mismo no entendemos el contexto en las escrituras, pero cuando en las escrituras se habla de Jesús como el Señor, porque dice creer en Él como el Señor, la palabra Señor viene de la palabra griega kurios. Algunos la mencionan Kyrios. Y la palabra Kyrios, que viene de kuros, su raíz, que es supremacía, supremo en autoridad, como sustantivo, controlador, por implicación Señor, como título de respeto, es Señor soberano, ungido, a ser amo, Cristo, Dios, dueño. O sea, el contexto entonces cuando habla de que Jesús es el Señor y hacer de Jesús el Señor de tu vida, está hablando de que Él sea la suprema autoridad en tu vida. Y entonces, si Jesús es el Señor de tu vida, quiere decir que Él tiene la autoridad sobre ti. Y si te dice, Ricardo, tienes que hacer esto, esto y esto. Y si tú sabes que Él es tu Señor, ¿qué vas a hacer? Lo que Él te dice, obedecer. Y ahí es donde está el problema. Por eso en Mateo 7, 21, si mal no recuerdo, cuando Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Así hay muchos que le dicen a Él, tú eres mi Señor, Jesús es el Señor de mi vida. Y están diciendo que Jesús es el Señor de su vida, pero no obedecen lo que Él dice, no obedecen su palabra, no obedecen sus mandamientos. Entonces no se trata nada más de decirlo, de confesarlo, se trata de vivirlo. Entonces cuando tú dices que Jesús es el Señor de tu vida, lo que estás diciendo es que Él es el supremo soberano, la suprema autoridad de tu vida, que es tu amo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Estamos hablando esto en el contexto de la palabra en la Biblia. Ahora hay otra palabra que es salvar, porque el punto de todo esto es para que Él nos salve. Y la palabra salvar viene de la palabra sozo, salvación es soteria. Y la palabra sozo es liberar o proteger, literalmente o figurativamente, ¿sí? Entonces es hacer salvo, librar, misericordia, preservar, salvar, sanar, sano. Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra sozo, se traduce muchas veces como salvo, sano. Por ejemplo, cuando una mujer vino y tocó el bordo tocó su tzitzit, que es el bordo de su talit, de su manto de oración, dice que ella sanó y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Sí? O sea, ella había sido sana porque es la misma palabra en el griego. Entonces, es la palabra salvación. Entonces, cuando tú tienes salvación, lo que está diciendo es de que Él te está librando, está teniendo misericordia, está preservando tu vida para la eternidad, te está liberando de la muerte, te está liberando de la consecuencia del pecado que es la muerte. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos a ver una más. Y aquí es donde muchas veces hay problemas en la cuestión de esta palabra, cuando dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca, dice en la Reina Valera. Veíamos en la PDT que decía, en la PDT dice,
dice, pues si ustedes reconocen con su propia boca. Y entonces ese texto lo hemos malinterpretado. La oración del pecador, que así se le conoce como a esto, lo vemos regularmente en los folletitos que se regalan para evangelizar. Al final viene, si tú quieres ser salvo, haz esta oración. Lo han visto, ¿verdad? Muchos de nosotros hicimos esa oración, muchos no la han hecho. No quiere decir que no eres salvo. Yo me acuerdo cuando después de años de convertido estaba en el instituto bíblico y reflexionando en todo esto me di cuenta de que yo nunca había hecho la oración. Y entonces me asusté y empecé allá a hacerla. Dije, Pórcilas, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Porque todavía no entendía. Pero la palabra nunca nos enseña que es por una oración que nosotros recibimos a Jesús. No es por una oración. Y ahorita vamos a entender el texto. Esto de llevar a la gente a hacer una oración no es algo que hacía la iglesia primitiva. De hecho, lo acabamos de leer ahí en Romanos capítulo 16, cuando Pablo y Silas tienen un encuentro con el carcelero y el carcelero les pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas no le dijeron, ¿quieres ser salvo? Sí, quiero ser salvo. Ven, repite conmigo, Señor Jesús, te acepto. No dice que lo llevaron a hacer una oración. ¿Qué le dijeron? Cree. Y entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer con él y con su casa? A enseñarles la palabra, a enseñarles el evangelio, para que pudieran creer. Tú no vas a creer en algo que no conoces. Es imposible. Tienes que conocerlo para poder creer. Para poder creer. Es por eso la importancia de compartir el evangelio. Y no confundamos compartir el evangelio con decirle a la gente, hay un cielo y hay un infierno. ¿Tú sabes que si hoy mueres te vas al infierno? ¿Que estás en pecado y te vas a ir al infierno? No, que sí. Bueno, ¿no te gustaría irte al cielo? Sí. Entonces haz conmigo esta oración. Eso no es compartir el evangelio. Esos son choros mareadores. Compartir el evangelio es hablar de lo que Él vino a hacer por nosotros y cómo a través de Él, de su sacrificio, de su sangre, tenemos la vida eterna y cómo debemos de rendir nuestras vidas a Él para ya no vivir haciendo nuestra voluntad, sino hacer la suya. Eso es parte de lo que es compartir, evangelizar. ¿Vamos bien hasta aquí? Por eso la ordenanza de Jesús fue, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. No dijo hagan miembros. Y muchas iglesias se están conformando con tener miembros. Y quizás son iglesias muy grandes con muchos miembros, pero ¿cuántos de ellos realmente son convertidos? Han sido transformados, han entregado su vida a Jesús. Así de que una iglesia grande no es una garantía de que allí se predique realmente la palabra de Dios. Una iglesia grande es la garantía o es la muestra que tienen un buen labor de trabajo. Con esto no estoy justificando de que no debamos de buscar crecer como iglesia, porque el Señor quiere que todos le conozcan. Pero lo que estoy hablando es de que hay muchos pastores que se conforman con tener números. Y no se trata de números. Yo por muchos años estuve en una congregación, en una denominación, en una, no sé cómo llamarle, que siempre la presión era números, números. ¿Y cuántos se han convertido? ¿Y cuántos traen? Y tu reporte, y tus invitados, y números, números, números. Y era la presión, números, números. La palabra nos manda a ser discípulos. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Y un discípulo es un seguidor de Él. Y un discípulo se hace enseñándole los principios de la palabra.
Y entonces vamos a ver esta palabra aquí, reconocer o declarar o confesar. Y viene de la palabra griega homologeo, homologeo. Y esta palabra literalmente es hablar la misma cosa. Literalmente es eso, hablar la misma cosa. Porque viene dos palabras, homos, que es mismo, y lego, que es palabra o hablar. ¿Sí? Y entonces es asentir, estar de acuerdo. Denota bien también, o sea, confesar, declarar, admitir. Entonces, hay que entender algo. ¿A quién se le escribió esto? A la iglesia en Roma. En esos tiempos el emperador era el Curios, el supremo. Se le consideraba un dios. No podía haber otro Curios. Y entonces resulta que se empieza a levantar un grupo de personas que creían en un Mesías, en un Cristo, que decían que él era el verdadero Curios. Y entonces, ¿sabes cómo los mataban? Les decían, confiesa que el César es el Curios. Y ellos decían, no, Yeshua, Jesús es el Curios, él es el Señor. No, César es el Señor. Y entonces morían por confesar que Jesús era el Señor. Hoy en día, cualquiera puede decir lo que sea y no pasa nada. Tú te puedes parar ahí en el centro y gritar un montón de tonterías y no pasa nada. Pero en aquel tiempo, un verdadero creyente podía perder su vida por confesar. Su vida física, pero la podía ganar espiritualmente, porque el que perdiere su vida por causa del evangelio realmente la ganará. Así de que tiene que ver con la cultura y con el contexto histórico de ese tiempo también. Es el único texto donde habla acerca de confesar. Todo lo demás, entonces no podemos fundamentar la doctrina de la salvación o para ser salvos en un texto que está tomado muchas veces la enseñanza fuera del contexto. Esto de hacer la oración tiene su origen a finales de 1900 con un hombre llamado Charles Finney, que él empezó con un movimiento de avivamiento. El Señor lo usaba en una manera muy, muy preciosa, a llevar a la gente al arrepentimiento. Y entonces él empezó a llamar a la gente a pasar al frente para ese arrepentimiento y ese confesar sus pecados y declararse delante de Dios pecadores y que lo necesitaban. Y entonces él empezó con eso de confesar. Antes no hay historia de que la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia, hiciera oración o llevara a las personas a hacer oraciones para ser salvos. No hay índice de eso. No hay escrito nada históricamente sobre esto. Posteriormente, en la década, a finales de los 70, en los 80, se empezó a levantar un predicador, un evangelista reconocido a nivel mundial, llamado Billy Graham. Billy Graham, también conocido como Mr. Clean, porque fue un hombre que nunca se le encontró nada sucio, o sea, fue un hombre recto delante de Dios. Pero este hombre empezó a llevar a la gente a hacer un compromiso con Dios y confesar con sus labios y hacer esta oración. Entonces, él es uno de los precursores en lo que es la oración del pecador. Y entonces él empezó a llevar esto a diferentes países y muchas iglesias lo empezaron a adoptar. De tal manera que hoy en día, en la mayoría de las iglesias, no en todas, pero sí en las mayorías de las iglesias, es la manera en la cual se lleva a las personas a ser hijos de Dios. Y entonces nos encontramos con mucha gente que ha hecho esta oración, pero en realidad nunca se ha convertido. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ya me metí en cuestiones históricas ahí, pero
Es importante entonces, para ser guiados por el Espíritu de Dios, creer en Jesús realmente, depositar nuestra confianza en Él, que Él sea el soberano de nuestras vidas, el que gobierne nuestras vidas, y entonces dejar que Él nos guíe. Ahora, por lo tanto, podemos definir que creer en Jesús va más allá de una mera declaración, oración o confesión. Es más bien una dependencia de su señorío para nuestras vidas, una entrega incondicional y pasional. Es el morir a mí y dejar que Él viva en mí. ¿Cómo? Por su Espíritu, por su Espíritu. Así de que, vamos a ver el tercer punto. No sé, ¿qué hora tenemos? ¿Cuánto me queda? Porque este tercer punto está algo amplio. De hecho, apenas voy a la mitad. ¿Cómo ser guiado por el Espíritu de Dios? Bueno, tienes que dejar que Él te guíe. ¿Cómo te va a guiar? La manera en la cual Él te va a guiar es con su palabra. Busquen por favor el Salmo 119, versículo 105. 119, 105. ¿Cómo dice? Tu palabra es lámpara que alumbra mi camino. Tu palabra es lámpara que guía mi camino. Dice en la Reina Valera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra de Dios no es de que, no es en el sentido de que, en un sentido en el cual nos vamos aluzando con ella, ¿verdad? Alumbrando, sino es en el sentido de que la palabra nos va indicando por dónde caminar. Siempre hay algo que debe de guiar nuestras vidas. Hoy en día hay una herramienta muy buena cuando queremos llegar a algún lugar que se llama GPS, ¿sí? Que es, sus cifras en inglés son, ándele, GPS, ¿verdad? Global Position System, ¿sí? Sistema de posicionamiento global. O sea, el GPS te posiciona en dónde estás. Y si tú le pones a dónde quieres llegar, hoy en día es tan buena la tecnología que te dice por dónde, pero te señala incluso en dónde hay un choque, por dónde hay mucho tráfico, y te dice cuáles son las mejores rutas. Así que es una herramienta muy buena hoy en día el GPS. Bueno, la Biblia es el GPS de Dios para nuestras vidas, porque te posiciona en realidad dónde estás. ¿Dónde estás? Y te indica cómo llegar a donde Él quiere que llegues. Entonces, la palabra de Dios es la que debe de guiar nuestras vidas, y la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Dios. Y entonces, la manera en la cual tú y yo somos guiados por el Espíritu de Dios es por su palabra. Nunca Dios va a ir en contra de lo que ya dijo. Nunca. Todo tiene que estar fundamentado en su palabra. Así de que la manera en la cual tú vas a caminar una vida recta en luz es por su palabra. Y entonces Romanos 8:7 dice, cuando alguien se deja, ¿qué? Fíjese qué interesante, ¿eh? Cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra
está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. Se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. ¿Por qué? Porque se está dejando controlar. ¿Por qué? Por su naturaleza humana. Ahora, ¿qué tiene de malo nuestra naturaleza humana? ¿Qué tiene de malo? Que no quiere nada de Dios. ¿Qué tiene de malo nuestra naturaleza humana? Es egoísta. ¿Qué más? Pecadora, perversa, envidiosa, vive en vanagloria. O sea, nuestra naturaleza humana es una naturaleza que está caída y por consecuencia está inclinada a hacer todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. O sea, nuestra naturaleza humana está inclinada a hacer lo que es mi voluntad. O sea, obedece tu sed. Sí. Eso es. Entonces, cuando tú te dejas controlar por la naturaleza humana, quiere decir que aún no has rendido tu vida al señorío de Cristo. Dice, porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Entonces, los que siguen su naturaleza o se dejan guiar por su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Ahora, dice el versículo 14, ya no lo sabemos. ¿Cómo dice? Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Así de que, ¿quién está guiando tu vida? ¿Quién? ¿Tus deseos engañosos o su palabra? ¿Quién está guiando tu vida? Así de que esto es sumamente importante. Ahora, para entrar en materia, iríamos al primer libro de Samuel, pero ya no quiero echármelo así rápido, porque este pasaje está precioso. Precioso, de hecho es un pasaje con el que el Señor nos habló para salir de Puebla. Entonces les quiero compartir sobre este texto cómo el Señor guía, cómo son las cosas cuando Él guía realmente. Entonces, ¿qué les parece si lo vemos dentro de 8 días? Para no apresurarme ahorita y tratar de verlo rápido, sino verlo igual con calma y poder disfrutarlo. Amén. Así que por lo tanto, o por lo mientras, ¿cuántos queremos realmente dejarnos guiar por el Espíritu de Dios? Por su palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si terminamos orando y pidiéndole a Él que se mueva en nuestras vidas? Ahí incline su rostro. Inclina tu rostro. ¿Y por qué no empiezas allá a decirle al Señor, yo te necesito? ¿Por qué no le dices, yo reconozco que necesito de ti, Señor? Que mi vida sin ti está perdida. Por favor, ven y lléname de ti, de tu gloria, de tu presencia. Dile, yo quiero ser guiado por ti. Yo quiero ser guiado por tu palabra, por tu Espíritu, y que mi vida te agrade a ti, Señor. Quiero que tú seas reinando realmente en mi vida, que seas tú el que reine realmente en mi vida y no mis emociones, no mi carnalidad, sino que sea tu Espíritu, que sea tu palabra, gobernando en mí, reinando en mí, Señor. Porque yo quiero vivir por ti y para ti, dile. Agradarte, servirte a ti, Señor. Aquí estamos, oh Dios, por favor ayúdanos y enséñanos
a ser más como tú. Cada día conocerte, amarte, servirte,